Bueno, arrancamos la semana de auditorías internas. Vamos a hacer siempre algún paréntesis para poder indicar sobre temas de auditorías externas también. Sin embargo, daremos las pautas principales para ambas en cuanto a elementos, actores y lo más importante es la asociación con la norma, la ISO 14001. Bueno, el objetivo principal de cualquier auditoría es evaluar el desempeño del sistema de gestión. Específicamente, la norma ISO 14001 tiene un punto relacionado a lo que es auditoría interna y se refiere a que valida, verifica y genera la mejora continua dentro de un sistema de gestión ambiental. Para esto es necesario que nosotros podamos definir cuál va a ser el alcance de dicha auditoría. En el caso de las auditorías internas debemos revisar la totalidad del sistema de gestión ambiental. Tenemos que revisar todos los procesos que han sido incluidos dentro del alcance y sobre este alcance revisar además todos los objetivos relacionados al sistema de gestión ambiental. Es importante que se genere un plan de auditoría. Más adelante vamos a ver cuál es el contenido mínimo y un ejemplo de un plan de auditoría, pero dentro del mismo debemos recalcar los criterios que van a ser auditables. En este caso, los criterios corresponderían a los puntos específicos de la norma ISO 14001 versión 2015. Es importante además, y la norma lo menciona, que establezcamos una frecuencia para realizar las auditorías internas. De aquí que deben hacer un programa de auditorías. Un programa definitivamente debe representar cada cuánto se va a realizar las auditorías internas, quién las va a realizar, cuál va a ser el alcance y qué criterios se van a revisar. Este programa debe ser revisado por la alta gerencia, la alta dirección de la organización y debe ser comunicado a todo el personal. Aunque hayan procesos que no estén involucrados o no estén dentro del alcance del sistema de gestión, es importante que toda la organización conozca sobre las fechas, cada cuánto se va a realizar y quiénes son los responsables, de manera tal que toda la organización ayude a este proceso y que se lleve a cabo de la mejor manera posible. Los elementos de la auditoría son: normalmente debemos contar con auditores y a este le llamamos equipo. Los auditores son los encargados de realizar verificaciones sobre el cumplimiento de los requisitos normativos versus el desarrollo del sistema de gestión. Estos auditores pueden ser auditores líderes. Se recomienda que normalmente se trabaje con 1 o 2 auditores líderes, pero no quita el hecho de que por proceso de auditoría exista al menos uno. Este auditor líder debería contar con mayores horas de auditoría, debería tener más experiencia y su actitud también debería responder a temas de liderazgo. No quita el hecho de que vayan a haber otros auditores en entrenamiento, pero la empresa o la organización debe definir cuál va a ser la carrera de auditores. Cabe decir que necesitamos saber en competencias qué necesita cada persona para ir formándose como auditor. No se olviden que también es importante que la persona que sea auditor tenga un conjunto de cualidades actitudinales, como ser que sepa manejar conflictos, que genere confianza, que te dé garantía de que lo que le estás comentando a manera de entrevista durante la auditoría es una información importante, confidencial
y realmente está sujeta a un tema de aleatoriedad, ¿verdad? Entonces es importante que la organización genere una carrera de auditores. Por lo general, las empresas se organizan y dividen un poquito el tema de la carrera de auditor. Para ser líder, por ejemplo, establecen un periodo mínimo de horas de auditor en gabinete, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hayas pasado cursos de auditor. También las empresas califican el tema de cuántas auditorías has liderado o has formado parte, inclusive como auditor en entrenamiento. También es importante que las personas que ya hayas auditado te califiquen. En este sentido, puede haber una calificación de estos 3 puntos. Como un elemento muy importante de las auditorías está la persona auditada o el equipo auditado, quien debe demostrar el cumplimiento de todos los requisitos del sistema de gestión. Por tanto, debe presentar documentación, debe ser entrevistado, debe acompañar alguna visita para que el equipo auditor pueda validar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos normativos. Ya habíamos mencionado que debe existir un plan de auditoría y a continuación les voy a mostrar uno. Los criterios de la auditoría definitivamente son los puntos específicos de la norma que se va a auditar. El alcance incluye procesos, incluye espacios físicos, incluye ciudades, países, entonces es necesario alcanzar todo lo necesario que corresponde al sistema de gestión. No se olviden que es muy importante que cuando se hace una auditoría debe arrancar con una reunión de apertura. Más adelante también vamos a dar unos tips sobre el contenido mínimo de esta reunión de apertura, pero básicamente va a dar una bienvenida, va a recalcar el tema de criterios, alcance, la norma que se está auditando y definitivamente va a tratar de ablandar un poco al personal que va a participar de la auditoría, de modo tal que se genere confianza. Posteriormente se realiza la auditoría en función al plan que ya se ha elaborado y se revisa el cumplimiento de los requisitos de la norma auditada. Se cierra la auditoría y se debe realizar un informe de auditoría. Normalmente en el cierre se firman los desvíos de la auditoría. No es necesario tener el informe completo, pero sí leer todos los desvíos que se hayan encontrado. Esto debido a que tiene que haber una constancia escrita para que todos los desvíos se trabajen a un plazo corto y respondan al proceso de mejora continua. Por último, se debe tomar las acciones necesarias para cerrar todos los hallazgos encontrados en la auditoría. Bueno, este es un plan de auditoría. Este plan debe marcar la fecha, la hora en la que se está realizando el mismo plan. Tiene que también especificar de qué organización se trata, cuál es el alcance, el objetivo, los criterios, qué espacios físicos o localidades se van a auditar, quién va a ser el auditor líder, de repente quiénes van a ser los auditores que van a apoyar o auditores en entrenamiento, y posteriormente se detalla el plan de auditoría como tal. Se debe establecer la fecha, se debe establecer el proceso, en qué horario se va a auditar, quiénes van a auditar y los nombres, es muy importante. Algunas empresas ya no manejan nombres, sino netamente iniciales, en función a un punto anterior en el que ya hayan definido quiénes son los auditores y adicionan sus siglas iniciales.
Es importante también mencionar a quién se va a auditar, que normalmente es el responsable del proceso, y qué requisitos puntuales de la norma asociados a este proceso van a ser sujetos a auditoría. Les recuerdo que este plan debe hacerse llegar oportunamente a los responsables del proceso y a los auditores. Oportunamente, entiéndalo como al menos unas 2 semanas o una semana para que pueda prepararse el equipo. Sin embargo, se sobreentiende que ya hay conocimiento de que las auditorías se van a realizar en cierta frecuencia de tiempo dado. Es decir, ya se debería haber tenido conocimiento de cuándo va a realizarse la auditoría porque se presentó un programa de auditorías general. Sin embargo, es necesario recordar al personal para que estén atentos y pueda ser realmente un proceso limpio. Bueno, la reunión de apertura definitivamente es el contacto inicial entre auditores y auditados. Es necesario presentarnos, indicar un poco la experiencia en el rubro. Si es una auditoría interna, definitivamente ya todos podemos conocernos, pero es necesario dar un preámbulo formal a dicha auditoría. Entonces se van a leer toda la lista de auditores, todos los procesos que van a ser auditados. Este contacto inicial en temas de auditoría externa, por ejemplo, es mucho más importante porque debemos también dar chance a que la persona o las personas que forman parte de la organización conozcan un poquito sobre la casa auditora y el tipo en el que van a ser examinados todos los requisitos. Por ejemplo, es importante mencionar que van a auditarse documentos, que van a auditarse procesos a través de la observación, a través de la entrevista, y que el auditor netamente va a validar el tema del cumplimiento de los requisitos y no así va a ir buscando falencias dentro del sistema de gestión. Es importante entonces presentarse o presentar al equipo auditor, ya sea auditor líder, auditor en entrenamiento. Debemos sí o sí confirmar el plan, ya que es muy probable que de repente alguna localidad no se pueda auditar por alguna circunstancia social, por alguna circunstancia medioambiental, que de repente haya habido algún siniestro en la localidad y el traslado a la misma tenga que ser reprogramado. Entonces es importante dar lectura al plan y aclarar si va a haber alguna modificación al respecto. Es importante además mencionar el alcance. No se olviden que ante una auditoría externa el alcance, las localidades, los procesos, los responsables, se nos pide para que la empresa certificadora pueda tener en cuenta si han habido algunos cambios. Si han habido algunos cambios y lo hemos reportado antes del día de la auditoría, la empresa certificadora de repente necesita ajustar los tiempos de auditoría o los tiempos auditor. ¿Sí? No se olviden que si la empresa auditora requiere de una persona que tenga mucha más experiencia en el rubro y que no sea auditor, o que realmente el auditor no tenga experiencia en el rubro que nos va a auditar, se puede contratar a un experto. Este experto, su contratación va a ser liderada por la empresa certificadora, pero tienen que indicarnos quién va a ser y darnos la experiencia de esta persona a través de un currículum vitae. ¿Por qué? Porque puede pasar de que como organización no nos interese que de repente alguien de la competencia nos esté auditando. Entonces normalmente se escoge una persona que ya
se ha retirado del rubro o está en un rubro similar, pero es desconocida en la competencia del medio. Entonces, muy importante y ese paréntesis para tener en cuenta a quienes nos van a auditar. Por último, una vez leído el plan de auditoría, también es importante recalcar qué canales de información vamos a tener para recabar toda la información que se va a auditar. Por ejemplo, documentos, mails, documentos virtuales, se va a hacer alguna entrevista al personal. Es importante recalcar que la organización esté preparada para recibir entrevistas y necesariamente dar paso a que la organización nos confirme si los procesos han sufrido cambios, si de repente ha habido algún cambio en la tecnología que debamos considerar o que como auditores sea importante revisar a mayor detalle. Les dejo algunos tips para que tengan en cuenta durante la reunión de apertura. Durante la presentación del equipo auditor es muy importante conocer realmente los nombres de todo el equipo. Si estamos liderando el proceso de auditoría interna, poner a todo el equipo auditor sobre la normativa e indicar que tienen conocimiento, han sido capacitados, tienen la competencia y la habilidad necesaria para realizar la auditoría. También es bueno agradecer el desprendimiento en realidad que se va a tener por parte del equipo auditado y que es bueno aclarar que el muestreo va a ser producto de una incertidumbre. Realmente no se va a ir a rebuscar algo que esté fallando, ¿sí? Es necesario también aclarar que si se va a encontrar algún documento, alguna entrevista, alguna inspección que te genere como auditor algún tipo de duda, es muy probable que necesitemos tomar una mayor muestra. Entonces es necesario aclarar que de repente se necesita tomar más muestras para validar que se tiene o no algún desvío o de repente haya un cumplimiento del requisito del sistema de gestión. Es necesario todas las aclaraciones correspondientes y registrarlas, muy importante, porque vamos a necesitar tomarlas en cuenta para el informe final de auditoría. Adicionalmente, es importante indicar cómo se van a reportar los desvíos. Para temas normativos ISO, solo existen dos tipos de hallazgos: no conformidades y conformidades. O cumples o no cumples. Sin embargo, hay casas auditoras que manejan también observaciones, oportunidades de mejora, potenciales no conformidades. Entonces, hace mucho el tipo de hallazgos que maneje la casa auditora, y si la estamos contratando habrá que trabajar sobre esos hallazgos y la manera en cómo los menciona, ¿sí? No estoy en desacuerdo que hayan otro tipo de hallazgos, porque definitivamente te van a dar temas por trabajar y consolidar y fortalecer un sistema de gestión. Por tanto, no es malo que desde mi punto de vista nos lleguen otro tipo de hallazgos más. Sin embargo, nuevamente les recalco que solo pueden haber desvíos relacionados a no conformidades o conformidades netamente. Es importante también aclarar las fases de la auditoría. Normalmente las casas auditoras te pasan dos tipos de fases para una auditoría: una fase inicial casi de diagnóstico y una etapa final en la que definitivamente nace un informe el cual va a permitir que se nos sugiera otorgar un certificado ISO 14001 si aprobamos todos los requisitos. Es importante también recalcar cuáles son los pasos siguientes. En el caso de no haber ningún desvío
es importante saber qué se nos va a recomendar para obtener el certificado ISO 14001. Si hubiese algún desvío, es necesario tener en cuenta que vamos a tener que trabajar a través de un plan de acción sobre ese desvío y la casa auditora necesitará validar que ese plan ha sido efectivo. Es importante mencionar que el grado de criticidad de los hallazgos o no conformidades va a determinar si va a corresponder realizar una auditoría nuevamente o definitivamente tal vez solo necesitemos enviar respaldos documentales. Por último, si van a realizarse ajustes a la reunión o al plan de auditoría, les recomiendo registrar. Les comparto una síntesis de lo que se puede auditar. Como entradas del proceso de auditoría se puede auditar la política, los objetivos. En el caso de la política definitivamente debe cumplir algunos requisitos. Sin embargo, lo puedes validar en la auditoría a través de entrevistas al personal. Es normal consultar si el personal conoce la política, si sabe a qué se refiere, cómo aporta a la política de medio ambiente a través de su trabajo, y de esta manera validas inclusive el tema de comunicación, que es un punto y requisito de la norma. Es importante revisar información. La información puede estar documentada físicamente o virtualmente. Les recomiendo que nos anotemos siempre todo lo que vamos a encontrar o que se nos va a facilitar como evidencia. Si se nos va a facilitar algún registro, algún documento, normalmente responden a un código, a una fecha de aprobación, a una persona responsable que lo haya elaborado, verificado, comunicado de repente. Entonces es importante tomar nota del código y la versión del documento que estemos revisando. Asimismo, es importante validar que los documentos tengan coherencia entre sí. Muchas veces nos presentan procedimientos, manuales instructivos de los cuales nace un registro. Entonces es importante que haya claridad y coherencia del nexo que se tiene entre ambos. Se puede revisar el producto, se puede revisar los insumos, se puede revisar matrices de impactos ambientales, el análisis como tal. En una inspección in situ también podemos revisar cómo se está tratando los residuos, ya sea sólidos, ya sea químicos, cómo se están tratando algunas sustancias químicas, si se tiene orden, si se tiene limpieza. Es importante además, si la empresa cuenta con una planta de tratamiento de agua, que validemos el funcionamiento de la misma. Podemos revisar documentación, podemos revisar de repente la labor diaria que hace el personal que trabaja en esa área, y muy importante, los registros asociados a la misma. No se olviden que todos los registros son una fuente de validación del proceso. Adicionalmente, es importante validar el proceso y la operación como tal. Pueda que este proceso sea sometido a controles, a análisis, y sea necesario revisar esta documentación o este proceso. Por último, también se puede revisar información relacionada a algún reclamo de la comunidad sobre algún impacto ambiental. Se puede revisar los documentos asociados a los planes ambientales, a los programas ambientales que se presentan anualmente ante la instancia legal y gubernamental, ya que los mismos definitivamente representan el cumplimiento legal. Para cualquier auditoría es necesario validar que se cumplen los requisitos legales que debemos cumplir para tener un sistema de gestión ambiental. Les comento que muchos auditores optan por utilizar listas de verificación o llamado también checklist.
Estas listas de verificación no son obligatorias de usar. Algunos auditores las utilizan como ayuda a memoria de los requisitos normativos. Sin embargo, no soy muy partidaria de utilizarlos porque considero que el auditor debe conocer la norma, además de que siempre va a auditar con la norma en la mano. Entonces considero que el auditor debe ir ganando experiencia conociendo los requisitos y la ubicación de cada uno de ellos dentro del documento normativo. No descarten el hecho de que lo pueden utilizar. Si utilizan un checklist para auditar, les recomiendo que hagan uno propio a modo de memorizarse los requisitos puntuales de la norma. Sin embargo, hay muchos checklists en internet para cualquier sistema de gestión ISO que pueden también ser utilizados. Nuevamente les recomiendo hacer los propios, definitivamente desafiarse conociendo los requisitos puntuales de la normativa ISO. Aquí les paso un ejemplo de un checklist desarrollado en función a 4 requisitos. Los he elaborado de manera muy personal, pero no quita el hecho de que puedan encontrar alguno en alguna bibliografía que les parezca adecuado. Nuevamente, no es obligatorio y les recomendaría conocer los requisitos puntualmente. Les recuerdo que las entrevistas al personal realmente las tenemos que saber manejar. Es importante abordar al trabajador con confianza, saludarlo. Como tip, de repente se puede hablar de algún tema muy peculiar, puede ser un tema de fútbol, un tema de coyuntura, algo sobre que nos comente su experiencia, por qué trabaja de repente tanto tiempo. Entonces es necesario entablar y generar un ambiente de confianza, dado que el trabajador normalmente se va a sentir nervioso. Es importante además que si encontramos que el trabajador en nuestra coyuntura son un poco de quejarse, entonces poder manejar las quejas que el trabajador tenga. No quiere decir que todo lo que nos vaya a comentar sea cierto o sea mentira, pero nos va a servir de referencia para validarlo con los registros que podamos encontrar resultados de su proceso. Es importante entonces generar un ambiente adecuado, confiable. No necesitamos buscar los hallazgos ni desvíos y tiene que irse dando. La auditoría debe ser llevadera, no es algo que tengamos que rebuscar. Algo muy común en nuestro medio es que el trabajador tenga mucha confianza debido al trato que se le está dando o poca confianza. Entonces muy importante y lo único que te va a dar esta medida es la experiencia. No deja de que tengamos mucha experiencia y alguna situación nos sorprenda. Entonces definitivamente tenemos que tantear un poquito el terreno de cuál es el clima organizacional en esa empresa. También muchos aspectos importantes que se dan en nuestro medio es que algunos direccionan hallazgos, es decir, los trabajadores te dicen me quejo, no me dan los registros, ¿cómo quieren que yo registre si no me dan las herramientas? Siempre es una herramienta mala. O puede ser al contrario, ¿no? Que nos digan esto hemos mejorado, le muestro esto, este proceso funciona así y nos lleguen a mostrar algo muy fresco, que se ha trabajado muy bien y quieran tapar algo que definitivamente pueda tener alguna observación. Es importante inclusive darnos cuenta cuando el equipo auditado quiere sacarnos de alguna manera el ok de algo que esté haciendo. Normalmente pasa cuando se audita mandos medios, ¿no? Los mandos medios quieren normalmente tener un poquito de protagonismo
o querer resaltar algún trabajo en particular que se haya realizado. Entonces es muy probable que inclusive nos hagan consultas sobre su trabajo. Nuevamente les recomiendo trabajar el tema de quejas, saber cortar un poquito cuando el tema se esté desviando y poder tener la capacidad de retomar nuevamente el proceso de auditoría. Algunos tips para que puedan manejar conflictos. Es importante mencionar el tema de los responsables de proceso, porque necesitamos que nos acompañen durante la visita in situ a las instalaciones y durante la entrevista al personal, dado que vamos a tener una retroalimentación más interesante cuando esté el responsable. Nuevamente tratemos de manejarlo bien, porque pueda que el trabajador tenga miedo al responsable o a las respuestas que vaya a hacer como trabajador. Entonces es muy importante manejar el ambiente. De repente manejemos situaciones de hostilidad, de ironías, lamentos. Entonces es necesario tener habilidades para poder retomar la auditoría. Es importante darnos cuenta cuando el tema se está desviando, poder retomar el mismo, y de repente no haya habido buena comunicación y los auditados no conozcan sobre el proceso de auditoría. En estos casos les recomiendo abordar el tema de la auditoría, de repente darles a conocer de qué proceso se trata, cuál es la importancia que consideramos de su aporte para que el proceso de auditoría se lleve a cabo sin ningún problema. Es importante también revisar un poquito el tema de registros, porque a veces dibujan los registros o generan registros que debieron haberse llenado hace mucho tiempo atrás y los hacen de manera muy apurada, y es notable cuando los registros han sido rellenados o llenados en último momento. Es importante además manejar el tema de que tengamos que lidiar con alguna persona que no acepte alguna observación. De aquí muy importante que la auditoría siempre se lleve a cabo en compañía de algún representante de la organización. Bueno, para hacer el cierre de auditoría es importante nuevamente agradecer al equipo que ha sido auditado, arrancar con el tema de fortalezas, cosas positivas que se hayan encontrado en la auditoría, porque definitivamente a nadie le va a gustar que arranquemos con los desvíos o las no conformidades, ¿sí? Sin embargo, pasa que alguna organización o alguno de sus representantes te diga: mire, no tengo tiempo, dígame de una vez cuáles son los resultados. De igual manera, siempre arranquemos con lo positivo que se haya encontrado en la auditoría. Esto nos va a permitir ablandar un poquito el ambiente. Nuevamente existen dos tipos de desvíos, existen dos tipos de hallazgos. Uno corresponde a desvíos, no conformidades, y el otro conformidades. Si la casa auditora maneja otros adicionales, es necesario mencionarlos. No se olviden que la casa auditora, en el caso de auditorías externas, tiene que mencionar cuáles son los pasos siguientes, es decir, presentar un plan de acción escrito, enviar por correo. Si los hallazgos son muy críticos, además del plan de acción, se deba tener que programar una auditoría de tercera parte nuevamente. Entonces es necesario aclarar. Si es una auditoría interna, es necesario recalcar los planes de acción que se deban abrir, el tiempo para abrir los mismos y la eficacia que también va a necesitarse medir en un cierto tiempo dado. Para todos los auditores es importante reconocer una no conformidad a través de 3 puntos. Primero, debe haber una evidencia. Las evidencias normalmente son registros,
son resultados de una inspección, son resultados de una entrevista. La evidencia puede ser entonces, para que sea una no conformidad, un registro no llenado, que no existe una información que debía ser documentada según un requisito de la norma ISO, por ejemplo, que no exista la política, es una evidencia, ¿sí? Debe además haber un incumplimiento. Por ejemplo, si bien el registro no llenado es la evidencia, el incumplimiento es que el personal de repente no está capacitado. En el caso de la política que habíamos mencionado, el incumplimiento es que no se tiene documentada una política. La evidencia sí sería la falta de política. Y por último, tiene que haber un requisito normativo que se asocie a este incumplimiento y a esta evidencia. Quiere decir que textualmente tengo que tener un punto de la norma ISO que indique que se deba realizar algo. No se olviden que la norma maneja la organización debe. Cuando dice debe, quiere decir requisito. Aquí les paso un ejemplo de una no conformidad. La evidencia es que no se tiene un plan de capacitación según indica un procedimiento que ha establecido la organización como vital para su sistema de gestión. El incumplimiento es que en las entrevistas se ha entrevistado a varias personas, y las personas indican no haber sido capacitadas, por un lado, y por otro se ha observado el trabajo y definitivamente se ve que se realiza de maneras diferentes. Entonces no hay un estándar y más la entrevista realmente es un incumplimiento. El requisito es el 7.2.c referido a la competencia. Bueno, la reunión de cierre, como les había comentado, ocurre después de haberse llevado la auditoría. Es bueno reunir nuevamente a todo el personal que ha participado de la primera reunión, de la reunión de apertura, aclarar nuevamente los hallazgos que se han tenido, buenos, positivos y malos, y establecer una conclusión de la auditoría. En el caso de auditorías internas, establecer si la auditoría se ha llevado a cabo según el plan. En el caso de auditorías externas, indicar si se va a recomendar la certificación o no. Es importante dar una visión al sistema de gestión ambiental por parte del equipo auditor, indicar si ve alguna mejora, si es en una primera etapa, de repente felicitar por el compromiso hacia la certificación si es que se ha logrado la recomendación, o si es una auditoría ya de seguimiento, indicar cómo se ha fortalecido, cómo se ha visto fortalecida en esta oportunidad el sistema de gestión ambiental. Es importante solicitar los planes de acción en tiempo y indicar los plazos que se tiene para poder resolver algunos hallazgos que de repente sean muy críticos. Bueno, ya tratando de concluir el tema de la auditoría, es necesario hacer un informe final de auditoría. Nuevamente, al cerrar la auditoría como proceso en sí, ese mismo día, es necesario firmar un acta en la que se declaren todos los hallazgos. Esto debido a que va a servir de sustento para el informe final y vamos a evitar de que hayan contradicciones futuras. Una vez terminado este proceso, viene el informe de auditoría. Cuando es interno puede tardar unos días, dependiendo las personas y el tiempo y disponibilidad que le asignen los responsables del sistema de gestión ambiental. Sin embargo, en temas de auditoría externa, es importante entender que de repente la casa auditora no se encuentre en el país o tenga algunos tiempos ya establecidos.
Este informe no debería pasar de las 2 semanas, dado que se tiene que trabajar sobre los desvíos encontrados. El formato para el informe de auditoría es nuevamente recalcar cuál ha sido el alcance, cuál ha sido el objeto y el objetivo de la auditoría, qué criterios han sido analizados, en este caso la ISO 14001, quiénes han formado parte del equipo auditor, qué procesos se han visto, qué se ha encontrado como conformidad, como no conformidad y las conclusiones. Algunas empresas consideran importante recapitular toda la auditoría y detallan proceso por proceso todo lo que ha ocurrido. Normalmente esto pasa en informes de auditoría interna. Es importante, enriquecedor, pero lo importante es que se establezca la conclusión final. También es muy importante que se tenga bien claro qué cosas son detectadas como conformidades y qué cosas han sido detectadas como no conformidades. El proceso de auditoría no termina con el informe de auditoría, termina con el plan de acción y la eficacia de que éste ha sido efectivo. Un plan de acción, como ya les comenté con anterioridad, consiste en desarrollar un plan, valga la redundancia, que nos permita conocer quién va a realizar las actividades necesarias para mejorar o evitar que se repita el hallazgo, qué actividades se van a programar, cuándo se van a realizar y cuándo se va a validar que estas acciones han sido efectivas. Es necesario tener en cuenta que se deben corregir los hallazgos, es decir, tomar una acción inmediata en el corto plazo que resuelva de alguna manera y paliativamente el hallazgo encontrado. Es importante posteriormente analizar el problema. Hay varias herramientas de análisis. Podemos utilizar lluvia de ideas, los 5 porqués, diagramas Ishikawa, Paretos, árbol de decisión. Hay muchas herramientas para encontrar la raíz de la no conformidad. Para todas ellas les recomiendo conformar un equipo multidisciplinario que les permita tener un análisis más consolidado y mucho más productivo. Una vez que se ha encontrado la raíz, la causa raíz de la no conformidad, se realizan acciones correctivas. Así como las correcciones, las acciones correctivas tienen que tener nombre y apellido. ¿Quién las va a realizar? ¿Qué se va a realizar? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? Por último, este plan de acción en sí, que se compone de correcciones, análisis de la causa de la no conformidad y las acciones correctivas, debe ser presentado y este debe ser sometido a una validación o verificación en un cierto tiempo dado. Normalmente se le da unos 3 meses, puede darse más tiempo. Sin embargo, considero que 3 meses es un tiempo mínimo para validar que no ha habido repercusiones nuevamente negativas sobre el plan de acción o que realmente han sido efectivas las acciones. Para verificar si las acciones tomadas en el plan de acción han sido eficaces, les recomiendo revisar si se ha repetido el desvío. Podemos revisar los mismos documentos, realizar las mismas entrevistas o las mismas inspecciones in situ que nos llevaron a encontrar el desvío. Podemos revisar también reclamos de clientes, reclamos de la comunidad, incumplimientos en temas legales que nos permitan apoyarnos en que se está repitiendo o no el desvío. Asimismo, podríamos validar
a través de la herramienta de retiro de producto del mercado si corresponde. El retiro de producto de mercado nos puede dar una herramienta muy valorable si se trata de productos de los cuales somos responsables medioambientalmente en relación a su destino final, empaque final, etc. Un reclamo de cliente también puede ser un reclamo de la comunidad. Si los trabajadores continúan realizando el trabajo con la misma divergencia entre trabajadores, tal vez algún resultado de laboratorio, algún documento de control de calidad, algún reglamento o normativa externa que ha sido observado por la gobernación, etc. Otro punto muy importante, ya cerrando el tema de auditorías, es la revisión por la dirección. Este punto también nos permite validar y dar una revisada a todo el sistema de gestión ambiental para ver qué acciones también podemos tomar. Esta revisión por la dirección debe darse, programarse a intervalos planificados. Necesariamente la tiene que liderar la alta dirección. En esta nueva versión de la norma no se olviden que el compromiso es lo más importante y definitivamente el compromiso lo vemos a través de la alta dirección. Es importante revisar en esta instancia el estado de todas las acciones que se hayan tomado, es decir, el estado de todos los planes de acción. Normalmente las empresas los separan entre planes de acción efectivos, no efectivos, abiertos, cerrados, pendientes, no entregados, etc. Es importante poner sobre la mesa el estado de los planes de acción. Es importante además comentar y tomar acciones sobre los cambios que el sistema de gestión ambiental puedan tener que afrontarse. Por ejemplo, nuevas tecnologías va a meritar que haya un cambio de repente en el sistema de gestión ambiental. Si alguna empresa proveedora ya no va a trabajar con nosotros, nuevamente es importante que se considere como un cambio. Si EMSA no es efectivo, por ejemplo, en el recojo de los residuos sólidos, lo propio. Si realmente tengamos que elaborar, desarrollar una planta de tratamiento de aguas, lo propio, es un cambio en el sistema de gestión ambiental. Asimismo, es necesario ver cómo están los objetivos del sistema de gestión ambiental. De aquí que les recomiendo hacer revisiones por la dirección no solamente una vez por año, que es la frecuencia en la que cada organización o normalmente visto muy común en nuestro medio, dado que si vemos los objetivos ya cuando han sido efectivos o cuando ya tienen un resultado, poco o nada se puede hacer cuando ya las papas se han quemado, dicen, ¿no? Entonces les recomiendo que hagan al menos de 2 a 3 veces la revisión por la dirección para que les permita tomar acciones sobre aquellos objetivos que no vayan a ser alcanzados. Por otro lado, es importante que se asignen recursos ante cambios que vea conveniente el sistema de gestión ambiental o ante situaciones que no le están permitiendo al sistema de gestión ambiental ser efectivo. No se olviden que la revisión por la dirección debe responder a un informe también, el cual va a ser auditado y del mismo es muy probable que nazcan otros planes de acción que deban ser verificados también. Como último punto de la norma ISO 14001 tenemos lo que es la mejora continua. Definitivamente la mejora continua en esta nueva versión se menciona en casi todos los requisitos normativos. Sin embargo, es importante mencionarlo muy aparte como resultado de los planes de acción y el seguimiento que se realizan a las no conformidades. Adicionalmente, es un buen indicador de que hay compromiso y toma de conciencia.
Para el tema de mejora continua, hay muchos paquetes que han ayudado a muchas organizaciones restablecerse o establecerse como pioneras en sus sistemas de gestión. Por ejemplo, para manejo de objetivos manejan el Balance Scorecard. Inclusive hay paquetes informáticos que te ayudan con el control de los documentos propios de tu sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, hay muchas empresas en Santa Cruz que andan desarrollando paquetes informáticos que te permiten administrar tus documentos. De este modo también te ahorran el papeleo. De hecho, hay empresas también internacionales que han generado documentación o paquetes también informáticos que te ayudan a controlar también los documentos y son un poco más integrados, ¿no? Dado que puedes manejar varias normas a la vez.